Bueno, he decidido cortar para que el video no se haga muy largo. Vamos a continuar entonces con esta presentación. Habíamos visto esta segunda hipótesis, después por ahí podemos volver y hacer un análisis comparativo entre las distintas hipótesis. En principio, como habíamos visto, esta es una alternativa más conveniente, da una rentabilidad superior y exige en definitiva un financiamiento menor en términos de qué cantidad de dinero es necesario utilizar o es necesario contar para poder llevar adelante el proyecto. Veamos una tercera hipótesis, ¿sí? Donde aquí lo que vamos a hacer es, para que sea exactamente igual y podamos comparar las situaciones, vamos a suponer una condición de venta exactamente igual a la anterior, es decir, vendemos 6 departamentos en el pozo al mismo precio, 8 departamentos durante la obra al mismo precio y 2 departamentos al finalizar la obra también al mismo precio. Pero en este caso vamos a suponer que tenemos la posibilidad de financiar parte de nuestro emprendimiento con crédito externo, como por ejemplo un banco, que nos den un crédito y que a ese crédito lo podamos devolver en un determinado plazo. En esta hipótesis que estoy considerando, he supuesto un crédito externo al 12% anual como tasa. Recordemos que aquí está descontada la componente inflacionaria. Estoy hablando 12% por encima de la inflación. Por lo tanto, es un valor, digamos, posible de conseguir. No es descabellado lo que estamos planteando, aunque a veces se dificulta porque hay que tener cierta calificación crediticia en los bancos para lograr que nos presten dinero, ¿sí? Entonces, veamos aquí un poquito cómo cambiaría el flujo de caja suponiendo que recibimos un financiamiento y teniendo en cuenta que acá había que colocar 10 millones de pesos, yo hice la siguiente hipótesis de que vamos a pedir un crédito de 5 millones en el año 1, cuando empezamos el proyecto vamos a pedir un crédito y que lo vamos a devolver en 3 años, ¿sí? En realidad normalmente uno lo devuelve en cuotas mensuales, pero acá hice una hipótesis de devolverla en forma anual porque estoy trabajando con periodos anuales, ¿sí? Y si ven aquí, por ejemplo, este crédito que aparece aquí como un ingreso, acá están los ingresos, en esta parte están los ingresos, volviendo a los ingresos por venta, son estos que están aquí, son exactamente iguales. Si ustedes detienen la grabación ahí, el video ahí, y comparan con estos valores, son idénticos, porque hemos supuesto la misma forma de venta que el caso anterior. Y también en cuanto a los egresos de construcción, hemos supuesto que acopiamos materiales y que el resto de los costos aparecen en el año 1 y el año 2. O sea, estamos en la situación exactamente idéntica, nada más que aparece aquí la componente crediticia, donde cuando yo recibo un crédito de 5 millones de pesos, lo devuelvo aquí en 3 años y a estos otros 5 millones de pesos que recibo en el segundo año, lo devuelvo en 2 años. Y para estimar la cuota, bueno, aquí esto es simplemente una estimación, pero no por eso deja de mantener la rigurosidad, digamos, del cálculo financiero. Esto es como si fueran 3 cuotas anuales iguales utilizando el sistema francés. Y si ustedes ven aquí esta fórmula que está editada acá, esta fórmula no es nada más que la fórmula de la cuota, del cálculo de la cuota con el sistema francés. Vean que es el valor del crédito por la tasa de interés, por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos, que en este caso serían 3 periodos. Todo eso dividido 1 más la tasa de interés elevado a la n, o sea, el número de periodos menos 1. Esto nos da lo que deberíamos pagar en el año 2 por este crédito que pedí aquí, en el año 3 y en el año 4. Y obviamente está, si yo pongo aquí 0, por ejemplo, 0, bueno, me da un error ahí, pero si pusiera un interés muy bajito, esto es por la forma del cálculo de la fórmula, vean que la sumatoria me da justamente los 5 millones, o sea, si no tuviera interés tendría que volver 5 millones, si le pondría acá 0,0001, tendría que volver 5 millones aquí y 5 millones al año siguiente, pero voy a suponer, como ya dije, que voy a volver a una tasa del 12% anual por encima de la inflación.
En ese caso, lo devuelvo en 3 años aquí y en 2 años aquí. ¿Por qué? Porque quiero cerrar mi proyecto en 2 años cuando venda todos los departamentos. Entonces, como ingresos aparece el crédito en el año 1, el crédito 1 en el año 1 y el crédito que pido en el año 2 en el año 2. No voy a pedir 10 millones de pesos cuando todavía no los necesito. Entonces lo voy a ir pidiendo de acuerdo a la necesidad. En este caso es supuesto, digamos, como ya mencioné aquí, que si más o menos mi flujo de caja negativo total era en torno a los 10 millones, estimo más o menos 5 millones en el año 1, 5 millones en el año 2. Bueno, haciendo el análisis del flujo de caja, de vuelta, ingresos menos egresos, podemos calcular la tasa interna de retorno. Vean aquí la tasa interna de retorno cómo cambia sustancialmente, ¿sí? 90%. Obviamente el VAN disminuye. ¿Por qué disminuye el VAN con respecto a este caso? Bueno, porque una parte de nuestro dinero se lo lleva al banco. O sea, la parte de intereses se lo lleva al banco. Y por lo tanto, si yo tuviera el flujo de caja acumulado, en este caso ganaría, o sea, esto sería si yo pusiera una tasa 0 aquí, estos 2,78 que es el acumulado final, representan en definitiva cuánto dinero ganaría en total independientemente de la tasa de oportunidad, que acá la he supuesto en 6%, ¿sí? Si utilizara un 6% sería 2,21, pero si utilizara 0 sería obviamente 2,78. Entonces, para el cálculo del VAN siempre hay que utilizar una tasa de oportunidad. Y vemos aquí que ganamos menos, pero justamente esa cantidad de dinero que ganamos se debe a que, comparado con esta otra alternativa donde no pedimos financiamiento, justamente a que tenemos que pagar intereses. Esos intereses están dados por exactamente, vean que bueno, acá tendríamos que, vean acá, acá están los intereses, la devolución del crédito total, son 12.162.000 que devolvemos, o sea, hay 2 millones y pico que perdemos, que son justamente la diferencia entre este valor y este valor, ¿sí? Esa diferencia es lo que terminamos pagando de intereses. Pero, ¿cuál es la ventaja de esta situación? Bueno, obviamente que lo que necesito financiar, si hago el análisis del flujo de caja acumulado, yo lo estaba pintando con este color, lo voy a pintar con el mismo, vean que el acumulado es solamente 2 millones, comparado con este caso de 10 millones y comparado con este caso de 30 millones. O sea, esto ya se vuelve algo más factible si es que uno no tiene tanto dinero y eventualmente en el caso que lo tuviera, esta alternativa, vamos a una hipótesis muy extrema, ¿no? Nos permitiría, si solamente necesito el 7% de capital propio, podríamos hacer 13 desarrollos simultáneos. O sea, 13 desarrollos simultáneos con esta misma cantidad de dinero, con estos 31 millones. Dicho de otra forma, pero bueno, obviamente debería conseguir en primer lugar compradores para 13 desarrollos simultáneos y también un banco que me permita, me dé en definitiva 130 millones de pesos para poder desarrollarlo, ¿sí? Es poco factible, pero bueno, lo que quiero decir es que esta alternativa en términos de rentabilidad del capital propio da una rentabilidad muy superior a estas otras alternativas. Vean acá cómo cambia sustancialmente cuando uso capital propio, aquí sin vender en el pozo y aquí vendiendo, digo, sin vender nada antes de terminar y aquí vendiendo antes y durante la obra. La diferencia de rentabilidades no es muy grande, pero cuando aparece el financiamiento, la rentabilidad mejora considerablemente. Entonces, esta es una hipótesis que hay que analizarla. Vean también acá, nosotros supusimos que tenemos la oportunidad de invertir el poco dinero que tenemos al 6%, ¿sí? Bueno, vean también cómo juega la tasa del crédito. Vean que también habíamos hecho algunos ejercicios de matemática financiera donde y de cálculos de indicadores de rentabilidad donde decíamos que cuándo nos conviene financiarnos con capital propio o con dineros de otro. Bueno, si nuestra tasa de oportunidad, o sea, si yo tengo la oportunidad de invertir mi dinero al 6% y a mí me piden una tasa de crédito del 12%, en principio mi condición más favorable sería financiarme con mi capital propio. Pero eso implica utilizar, obviamente, poner todo el dinero
Y bueno, y eso obviamente también implica un gran riesgo. Ahora, vean que si la tasa del crédito fuera del 4%, por ejemplo, menor a la tasa de oportunidad, el BAN 3,42 es superior a 3,12. Pese a que en términos de cantidad de dinero acumulado es menor porque estoy pagando un crédito del 4%, ¿sí? Pero la rentabilidad que me da mi dinero invertido al 6% hace que, si yo considero los dos negocios, invertir mi dinero al 6% y al realizar este negocio, voy a terminar ganando más dinero. Por eso el valor actual neto, en este caso, supera a la situación sin financiamiento, porque la tasa del crédito, recuerden que cuando la tasa del crédito es inferior a la tasa de oportunidad, me conviene financiarme con el dinero de otro y no utilizar mi propio dinero. El tema es que cuando no tengo dinero, bueno, mi rentabilidad va a ser del 12%, voy a tener que recurrir a un crédito. Ahora, si no tengo dinero, resulta que mi tasa de oportunidad no es ya del 12%. ¿Por qué? Porque si no tengo dinero, mi tasa de oportunidad no es... Recuerden cuando analizamos lo que era la tasa de oportunidad. La tasa de oportunidad era, si yo tenía dinero, ¿cuál era la mejor alternativa de inversión? Pero si yo no tengo dinero, ¿cuánto me cuesta el dinero a mí? Y en ese caso, si el dinero me está costando el 12%, como en este caso, porque si no tengo dinero y fui a pedir dinero prestado es porque no lo tengo, entonces la tasa de oportunidad que tendría que usar acá es del 12%. O sea, la tasa en definitiva, lo que me está costando el dinero para llevar adelante este proyecto. Y ahí obviamente el valor actual neto me cambia, pero en términos de rentabilidad mejora sustancialmente con respecto a las otras alternativas. Recordemos que estas alternativas de acá son factibles en la medida, recordemos que siempre analizamos la factibilidad. El análisis de factibilidad no es solamente determinar si un proyecto es conveniente o no, y si determinar si los indicadores de rentabilidad son convenientes o no, sino si las condiciones financieras son convenientes o son posibles. Si yo no tengo los 30 millones para llevar adelante el proyecto, esta alternativa no es factible, por más que sea conveniente desde el punto de vista de los indicadores de rentabilidad. Si aquí yo puedo vender estos departamentos, los puedo vender, tengo toda la estrategia de venta, pero no tengo 10 millones, esta alternativa no es factible porque no vamos a poder llevar adelante el proyecto. Lo que muchas veces ha ocurrido es que se ha generado, yo arranco un emprendimiento donde necesito este dinero, no lo tengo, entonces arranco otro, con el dinero que vendo, con lo que vendo en el pozo en el otro, termino financiando este proyecto que arranqué. Cuando quiero arrancar el otro, como no tengo, arranco otro y así se va generando una cadena. Normalmente a veces eso puede, si uno no termina reinvirtiendo los beneficios o llegando a tener financiamiento como para poder terminar todo, ¿qué es lo que pasa? Que al final los últimos emprendimientos eventualmente pueden no llegar a terminarse y es lo que por ahí se conoce como pirámide Ponce, que es un esquema de negocio donde uno empieza a financiar un proyecto con otro proyecto y así sucesivamente hasta que los primeros se realizan bien porque cuentan con el financiamiento de los siguientes, pero los últimos no se terminan y quienes compraron en los últimos emprendimientos terminan siendo perjudicados porque esos emprendimientos no pueden terminarse. Entonces, hay que ver, digamos, eso también lo quiero aclarar aquí, que esta hipótesis, si uno es responsable, digamos, en definitiva tendría que ver si tiene la capacidad financiera como para poder llevarlo adelante. Esta otra alternativa es una alternativa donde ya necesitamos mucho menos capital propio, pero obviamente necesitamos financiamiento externo. Necesitamos tener cierta capacidad crediticia para que algún banco o alguna entidad financiera nos financie a una determinada tasa. También podríamos seguir analizando otra hipótesis como es la que dice acá, que es básicamente la misma que la anterior, no cambia nada más que aquí dije, bueno, en vez de que sea el 12%, ¿qué pasa si la tasa del crédito no es del 12%, sino es del 20%, por encima de la inflación? Vean que acá, con una tasa del 20%, cómo cae, digamos, en definitiva, sustancialmente la cantidad de dinero que terminamos ganando, cómo también cae la rentabilidad. Uno dice 47% es alta. Recuerden que esto es en términos reales, por encima de la inflación. Pero si yo pongo 22 aquí,
vean que mi van prácticamente se está achicando, 23, 24, no sé, en algún momento me puede dar algún problema matemático, 25, 26, ¿sí? Y llega un momento, vean acá, 26% anual, que este negocio ya no conviene. Vean acá que el BAN se vuelve cero, estamos trabajando básicamente para el banco, y bueno, es acá donde aparecen los problemas de financiamiento, donde justamente los bancos a veces cobran tasas demasiado altas y estos proyectos muchas veces no se vuelven factibles. Entonces, para que esto pueda desarrollarse de manera razonable, bueno, obviamente las tasas bancarias o las tasas de financiamiento deben ser también razonables. Había puesto acá un 20%, y obviamente esto es muy sensible a la tasa de interés. Si yo pongo 26, como les dije acá, ya estamos en una rentabilidad del 6%, y si pusiera acá 27, por ejemplo, estaríamos obviamente con una tasa, digamos, la tasa ya no tiene, se vuelve un indicador que no tiene sentido, pero el valor actual neto es negativo y por lo tanto, fíjense que inclusive terminamos perdiendo dinero, aunque la tasa de oportunidad sea cero, terminamos perdiendo dinero. O sea, en definitiva, si la tasa bancaria es demasiado alta, obviamente este proyecto carece de todo sentido y no es factible desde el punto de vista financiero. Entonces, estas son algunas hipótesis que he planteado para que vayan viendo cuáles son las distintas alternativas. Financiar todo con capital propio. En sí, el proyecto puede ser conveniente, pero hay que tener todo este dinero. Y en determinadas situaciones, dependiendo de las condiciones macroeconómicas, estas alternativas pueden no ser interesantes. Por eso, en la década del 90, no hubieron muchos desarrollos inmobiliarios. Durante el 2015 al 2019, con estas opciones financieras tampoco hubieron grandes desarrollos inmobiliarios, y durante estas épocas donde las entidades financieras prácticamente no había oportunidades, justamente lo que hacían los inversores era invertir en ladrillos, en definitiva, y obtener una rentabilidad razonable. Y bueno, en esas situaciones es que hubo un boom de los desarrollos inmobiliarios. Pero este negocio fue ¿para quién? Para aquellos que tenían dinero, es decir, aquellos que podían invertir o desarrollando todo, o aquellos inversores, por ejemplo, con cierta capacidad como para poder comprar un inmueble en 2 o 3 años. O sea, invertir un 30%, un 20%, un 50%, lo que sea que había que invertir a la firma del contrato, y luego en 24 o 36 cuotas terminar de pagar ese inmueble. Eso, a ver, y ahí viene un poco el tema de los créditos hipotecarios. Y acá quiero detenerme un poquito. Cuando uno va a comprar si yo voy a comprar una zapatilla, yo no voy a financiar una zapatilla en 30 años. Normalmente, a ver, bueno, uno compra una zapatilla o la compra de contado, o eventualmente compra, no sé, 3 cuotas, 6 cuotas, 12 cuotas, o una remera, o lo que sea. O sea, es algo que está relacionado con la vida útil que tiene eso que uno está comprando. Si uno, por ejemplo, va y compra un auto, uno no compra un auto en 30 y lo paga en 30 años. Si lo compra en cuota, normalmente hace una entrega y después paga en 36 cuotas o hasta en 5 años, digamos. Es algo razonable, que es más o menos la vida, no digo que es la vida útil de un auto, pero es en el tiempo en que este vehículo se termina amortizando, más o menos unos 5 años. Por lo tanto, si uno quisiera comprar un inmueble tiene una vida útil de 20, 30, 40 años, 50 años. Entonces, parece poco lógico que uno comprara con un inmueble en 3 años, un inmueble que dura 30 años. Entonces, donde realmente funcionan bastante bien los desarrollos inmobiliarios son en aquellos países donde tienen desarrollado un mercado de créditos hipotecarios, donde las personas, que es el consumidor final, en definitiva el usuario, que es el que va a vivir en ese inmueble, pueda comprar el inmueble en un plazo de 20, 25, 30 años, a una tasa razonable. Vean, por ejemplo, aquí está el caso, este es un ejemplo nomás, solo lo presento como para que tengan una idea, pero ejemplos de créditos Procrear que habían
que existen todavía, pero que en el 2018 estaban activos. Recuerden, ahí este es un caso real que lo he relevado de una persona que ha tomado el crédito. La tasa del crédito, en realidad aquí estaba el tema del UVA, ¿no? O sea, los créditos eran evaluados con el UVA, que es una unidad que se va, una unidad de valor que se va actualizando conforme aumenta la inflación. Y lo que se tomaba es un crédito que eran tantos UVA, por ejemplo 60.000 UVA, 70.000 UVA, y uno devolvía o por un sistema de cuotas constantes o sistema de cuotas variables, pero con una tasa de crédito que en términos anuales estaba en el orden del 3,5% el costo financiero neto, pero después cuando se le agregaban los gastos administrativos terminaba aproximadamente en un 4%. Esto es en términos reales. ¿Por qué? Porque este índice UVA teóricamente se iba actualizando conforme avanzaba la inflación. Si hiciéramos un cálculo para un crédito inmobiliario típico, que eran, por ejemplo, devolverlo en 30 años, vean aquí, por ejemplo, que esta es la cuota anual. Si tuviéramos que calcular la cuota mensual, sería, disculpen, esta es la tasa de interés anual. Si tuviéramos que calcular la tasa de interés mensual o por periodo, sería este valor dividido 12, esto ya lo vimos también en matemática financiera. Supongamos que lo compramos a un valor, para seguir con el mismo análisis, de 2.040.000, ¿sí? Y la cantidad de cuotas que tendríamos que pagar serían, en 30 años, multiplicado por 12, 312 cuotas. Aquí de vuelta está la fórmula de cálculo de cuota por el sistema francés, una cuota constante de 9.739 pesos, actualizable en aquellos casos por inflación. Esto nos da un valor, vean que nos da un valor muy semejante a los que estaban los alquileres de ese tipo de inmuebles. Más o menos esos inmuebles se estaban alquilando en aquella época 7.000 pesos por mes. Inmuebles nuevos, que si uno compara estos 7.000, si yo hago 7.000, hago un análisis muy simple, ¿no? 7.000 por 12 meses dividido este valor de acá, esto nos da, en términos porcentuales, una renta del 4,12%. Media baja porque, bueno, hay impuestos, no siempre el inmueble está alquilado todo el tiempo, pero para que ustedes tengan una idea también de que la renta inmobiliaria aproximada también está en ese valor, ¿sí? Entonces, vean que esta cuota que se paga es una cuota completamente razonable y semejante al monto del alquiler. Entonces, habría muchísima gente interesada en querer comprar estos inmuebles en vez de estar pagando un alquiler. ¿Por qué? Porque obviamente está pagando su casa prácticamente por el monto del alquiler. Entonces, este crédito fue lanzado, pero con algunas particularidades. Primero, era para inmuebles ya construidos, o sea que no nos sirve para este proyecto de desarrollo inmobiliario, porque tenemos que construirlo y después salir a venderlo. En todo caso, tal vez estaríamos en esta situación, en la primera hipótesis de todas, y eventualmente podríamos llegar a venderlo un poco mejor, si terminamos. ¿Por qué? Porque, bueno, si hay poca oferta, porque hay poca gente que tenga el dinero para construir esto, y hay mucha gente que demanda estos créditos hipotecarios, eventualmente podríamos llegar a mejorar este precio y mejorar un poquito la rentabilidad. Pero limita mucho al desarrollo de estos proyectos, porque para eso se necesita mucho capital para poder construir y luego poder venderlos ya terminados. Entonces, esta fue una de las principales limitaciones que tuvo este crédito. Lo ideal sería que estos créditos puedan servir para ir desarrollando proyectos inmobiliarios, es decir, con un sistema de certificación mensual, de manera que el banco o quien sea vaya pagando al desarrollador de acuerdo al avance de obra real que va teniendo. Y la otra cosa que fue muy, muy perjudicial para muchos tomadores de estos créditos UVA, el crédito Procrear tuvo varias etapas. Yo estoy hablando puntualmente del crédito UVA que estaba en vigencia durante el 2016 más o menos 2016-2019, fue que esta tasa de crédito se actualizaba según inflación y siempre con la promesa de que la inflación iba a ser inferior al crecimiento, o por lo menos igual al crecimiento de los salarios.
Y el problema es que tuvimos serias dificultades macroeconómicas que dispararon la inflación a tasas muy elevadas y que superaron al crecimiento o a la tasa de crecimiento del salario. Y estos valores que en un principio parecían pagables por aquellos tomadores de crédito, luego terminaron complicándoles la vida porque su ingreso no crecía al mismo ritmo que crecía la inflación. Entonces, por eso es que este sistema de crédito UVA fue muy cuestionado y hay muchos tomadores que están solicitando que justamente se tenga en cuenta no solamente la inflación, sino también el crecimiento real de los salarios. En definitiva, mi opinión personal, esto ya es una opinión personal nomás, pero lo que creo que esta es una herramienta muy poderosa para desarrollos inmobiliarios, siempre y cuando, y esta quinta hipótesis que estoy planteando acá, créditos hipotecarios con certificaciones mensuales de obra, donde lo que hacemos acá es, en vez de desarrollar esta obra en 24 meses, directamente desarrollarla en 12 meses, y a medida que vamos desarrollando la obra, vamos certificando de acuerdo al avance, y ese dinero saldría, justamente uno haría el desarrollo, trataría de conseguir los interesados. Esos interesados estarían gestionando un crédito a través de una entidad financiera, son créditos hipotecarios, y la entidad financiera iría pagando esos créditos de acuerdo al avance real de la obra. No entregarle todo el dinero a la empresa, sino la empresa avanza un porcentaje, se le paga eso, avanza otro porcentaje, se le paga eso y así sucesivamente. Que sería muy parecido, por eso pongo acá semejanza con la obra pública. Una obra pública, normalmente uno licita una obra con el Estado, ahí comienza la obra, empieza a trabajar, primer mes hace un certificado y luego le pagan y así hasta terminar la obra. Bueno, esta situación me parece a mí muy interesante para los desarrollos inmobiliarios. Después voy a explicar por qué, pero en primer lugar, siempre y cuando las tasas del crédito sean tasas que se ajusten no por inflación, sino que tengan en cuenta el crecimiento real del salario. En aquellos años donde el salario crece más que la inflación, bueno, se podrá tomar en cuenta la inflación como costo del crédito. En aquellos años, como ajuste de la tasa, digamos, del crédito. En aquellos años donde la inflación supera al crecimiento del salario, normalmente lo bueno sería que ahí el Estado, porque ahí aparecería, bueno, las entidades financieras dirían, bueno, pero ¿por qué yo tengo que salir a perder dinero? Bueno, una posibilidad que se puede plantear ahí es que el Estado financie o subsidie en definitiva la diferencia de tasa para que los usuarios no tengan que afrontar esa tasa muy elevada, producto en definitiva de una condición macroeconómica generada por el mismo Estado. O sea, que el Estado subsidie la diferencia de tasas para que nunca la tasa de ajuste de estos créditos UVA supere en definitiva la tasa del crecimiento del salario. En aquellos años donde el salario creció más que la inflación, bueno, se ajusta según inflación, y en aquellos años donde la inflación superó al salario, se ajusta según crecimiento del salario y la diferencia de tasa la subsidia el Estado. Después veremos en la evaluación social si al Estado esta situación le puede resultar financieramente conveniente o no, porque podemos analizar los ingresos del Estado y ver si esos ingresos del Estado pueden o no ser suficientes para financiar esa diferencia de tasa. Si estuviéramos en un escenario de este tipo, los desarrollos inmobiliarios serían habría mucha más cantidad de desarrollos inmobiliarios. ¿Por qué? Porque, en definitiva, todos estos escenarios que están planteados anteriormente están planteados para inversores o para gente que tiene un buen poder adquisitivo como para o invertir todo el dinero en construir directamente una obra entera o comprar un inmueble en 3 años, o en 2 años, o en 3 años. O sea, es gente que el mercado está muy limitado a gente de un poder adquisitivo significativo. Ahora, en este caso, estaríamos
frente a un mercado mucho más amplio donde los desarrollos inmobiliarios podrían multiplicarse muchísimo y que es normalmente cómo funciona en muchos países del mundo donde el desarrollo inmobiliario es una industria que funciona de manera dinámica. Entonces, lo que hice acá, como para ir cerrando esta última hipótesis de evaluación financiera, es analizar esta situación de créditos hipotecarios, pero en vez de hacer un análisis anual, como dice acá, lo hago simplemente mensual, que sería lo lógico de hacer inclusive en estos casos, nada más que para no complicar, no hice el análisis mensual. Y también, bueno, ustedes ya vieron en clases anteriores todos los detalles que tenemos para calcular impuestos, etcétera, etcétera, que ya lo vimos. Acá estamos haciendo un análisis más simple, pero para ir visualizando de manera más rápida las distintas alternativas. Y como dije, en este caso estamos analizando un caso de certificaciones mensuales de obra, un plazo de obra de 12 meses, es una obra sencilla. El precio de venta de cada departamento lo supuse en 2,4 millones, 2,04 millones, el mismo valor que venimos manejando hasta ahora para que las alternativas sean semejantes. ¿Y por qué digo acá que esto es semejante a la obra pública? Porque este esquema es muy parecido a la obra pública, o sea, veamos acá. Yo acá consideré gestiones iniciales. ¿Por qué pongo egresos gestiones iniciales? Porque para poder desarrollar este proyecto algo va a haber que invertir, va a haber que contratar va a haber que realizar el proyecto, tal vez no se pague todo el proyecto aquí. Recordemos que el proyecto tenía un monto significativo, proyecto de dirección técnica, era un valor más alto que esto, pero por ahí se puede decir, bueno, yo pago una parte del proyecto y la otra parte voy pagando a medida que voy teniendo ingresos. Ahí empieza un poco el manejo financiero de cada empresario. Después aparecen los costos de construcción. Vean aquí que es directamente el valor, bueno, descontando los gastos iniciales, el costo total sin con los impuestos incluidos, dividido 12 meses, porque lo voy a realizar en 12 meses, y así tengo 12 meses de obra, ¿sí? A los 12 meses termino la obra y aquí la estoy entregando. Y después, en cuanto a los ingresos, bueno, acá aparece el tema, ¿no? O sea, ¿cuándo aparecen los primeros ingresos? Y es un poco lo que yo acá he supuesto decir, bueno, construyí un mes, ahí hay un proceso donde alguien va a venir a certificar que ha realizado los trabajos, luego se genera la certificación y hay normalmente hay un proceso burocrático que suele demorar algún tiempo y vamos a suponer que el ingreso de lo que trabajé el primer mes lo recibo recién en el tercer mes. Esto también ya vimos en clases anteriores y el ingreso va a ser directamente 2,4 millones por 12 dividido 18. Acá hago un análisis de como que voy en forma lineal la obra. Ustedes saben que hay una curva de inversión que no siempre es lineal. Se arranca primero a un ritmo más lento, luego se acelera y después se desacelera. Pero para no complicar el análisis estoy suponiendo directamente que en cada mes voy a avanzar siempre lo mismo. Si yo sumo todo esto, ¿por qué llego hasta el mes 14? Porque empecé cobrando en el mes 3. Todo esto sería el ingreso total, que sería 36.720.000, que sería, en definitiva, el precio final de la obra. A ver, por acá decía 36.720.000, con exactamente el mismo monto. Entonces, para que vean un poquito la consistencia de los números. Y bueno, haciendo un flujo de caja, ingreso menos egresos, muy simple. Acá no hay crédito porque el crédito lo tomó otra persona, ¿sí? Y bueno, puedo hacer un análisis de rentabilidad. Vean acá que la tasa interna de retorno que estoy obteniendo, si calculo con la fórmula de Excel, me va a dar una tasa mensual, porque mis periodos son mensuales, y para llevarlo en forma anual, en forma aproximada, lo multiplicamos por 12. Y nos está dando una rentabilidad del 85%. O sea, es una rentabilidad comparable con esta alternativa, pero con muchos más compradores, porque en esta alternativa era una alternativa donde había gente que podía comprar los inmuebles en 2 o 3 años. Y aquí estamos ante la situación de personas que pueden comprar un inmueble en 30 años pagando valores semejantes
al alquiler que están pagando actualmente. O sea, imagínense la explosión que podría haber en términos de desarrollo inmobiliario ante esta situación. Y la rentabilidad para la empresa o para el empresario que está queriendo llevar adelante este desarrollo inmobiliario sería de un valor bastante interesante, ¿no? Comparado con otros proyectos de inversión. Aquí estoy usando una tasa de oportunidad del 0,5% mensual, equivalente al 6% para calcular el BAN. Vean que si hacemos un acumulado, acá hacemos un acumulado, el capital máximo necesario rondaría en torno al 18, 15, 20% del capital de toda la obra. Es un monto importante, pero acá empiezan un poco podemos empezar a jugar. Por ejemplo, ¿qué pasa si este proceso no es tan lento y lo que certifico en el mes 1 lo cobro en el mes 2? Entonces, este monto lo podría cobrar acá, ¿sí? Podría tenerlo acá. Y obviamente mi plazo de cobro no se iría hasta el mes 14, sino solamente hasta el mes 13. Y ahí vean que, primero miren cómo aumenta la rentabilidad. 160%, se duplica. ¿Por qué? Porque básicamente baja a la mitad el capital propio que necesito. Y también podemos empezar a hacer otros jueguitos. Por ejemplo, decir, bueno, en el mes 1 yo le voy a pedir a los proveedores de insumos, a muchos de ellos, que me financien por lo menos 30 días. Si me financian 30 días y solo pago la mano de obra básicamente y algunos insumos, gastos generales, esas cosas, yo puedo hacer, por ejemplo, un simple análisis y decir que este valor sea dividido 2, porque solo pagaría los costos de mano de obra y algunos insumos, y el resto los pasaría a pagar acá. Y también en el mes 13 aparecería el pago de esos insumos, o sea, el desfasaje del pago a nuestros proveedores 30 días después. Vean que en esa situación, bueno, fíjense lo que es la rentabilidad, cómo aumenta, y fíjense cómo disminuye también el porcentaje de capital propio. El BAN no cambia mucho, o si pongo 0 acá, por ejemplo, voy a poner 0 para esto sería cantidad de dinero sin tasa. Si pongo 0,5 me estaría calculando el BAN, y si pongo 0 estaría el acumulado, sería hasta acumulado en definitiva la cantidad de dinero que termino ganando al final. Pero lo que quiero mostrarles nomás es que estaríamos ganando 4,94, casi 5 millones, 4,94, pero por haber hecho esta jugada, vean acá que solamente necesitamos el 4% de capital propio, por haber pedido a los proveedores que nos financien 30 días, si yo cambio esta situación y salgo de esta situación, la cantidad de dinero que gano es la misma, nada más que necesito el doble de capital propio para poder financiar el proyecto comparado con la situación anterior. Entonces, que solamente necesitamos el 4%. Entonces vean acá, y la cantidad de dinero en definitiva que se gana es lo mismo, y obviamente la rentabilidad sube mucho porque invierto la mitad de dinero, ¿sí? Y acá simplemente habiendo jugado por eso es que muchas veces uno trata de acelerar al máximo el cobro, y ni hablemos si existe la posibilidad de un anticipo. Si existe la posibilidad de un anticipo, bueno, las rentabilidades acá se disparan y muchos podrían llevar adelante este tipo de proyectos. Entonces vean acá con este simple juego de adelantar, postergar o no el cobro y desfasar un poco los pagos, como un proyecto puede ser financieramente factible en la medida en que obviamente exista la posibilidad de compradores que puedan pagar esto, bueno, en este caso créditos hipotecarios. Para mí, en lo personal, creo que es una solución, una alternativa que si no está orientada solamente para inmuebles ya construidos y que la tasa del crédito no se ajuste solamente de acuerdo a inflación, sino que se tenga en cuenta el crecimiento del salario, esta alternativa de crédito hipotecario realmente puede cambiar considerablemente la posibilidad de desarrollos inmobiliarios de este tipo. Bueno, con esto aquí voy a hacer un cierre de lo que es la evaluación financiera. Hemos visto varias hipótesis, podrían existir otras. Como ven, son hipótesis, hay desarrolladores que adoptan alguna de ellas, por ahí ninguna de estas, por ahí tienen otras variantes,
Pero bueno, como para ir viendo cómo juegan, digamos, la tasa de interés, los indicadores de rentabilidad, el flujo de caja y las condiciones de financiamiento. Es un cierre, digamos, a esta parte de lo que es evaluación financiera de los desarrollos inmobiliarios. En general, lo que podríamos decir es que, obviamente, bajo determinadas circunstancias, para determinados inversores estos proyectos pueden ser convenientes, para determinados desarrolladores estos proyectos pueden ser convenientes y para otros no, dependiendo de la capacidad de financiamiento, ¿no?, que cada uno tenga, del nombre que tenga, de la confianza que tengan los compradores para comprarles a plazo y obviamente pagar a plazo algo que todavía no está construido. O sea, depende de distintas condiciones, pero bueno, he tratado de barrer acá la mayor cantidad de hipótesis posible.